Nadie apareció cuando más se necesitaba. El Departamento de Justicia sigue existiendo en el papel, pero en la realidad se está vaciando desde adentro. Mientras debería ser una de las instituciones más estables del país, hoy enfrenta algo que casi nunca se ve: fiscales federales y agentes del FBI hablando abiertamente de renuncias masivas. No protestas, no filtraciones, gente simplemente yéndose. Según el propio relato, ya se fueron miles de agentes y miles de abogados. Senior, intermedios, personal clave, personas que se quedaron solo porque necesitaban el trabajo y pensaban que podían pasar desapercibidas. Eso ya no es posible, porque cuando quienes aplican la ley pierden la fe en el sistema, el impacto no es político, es real, te afecta a ti, incluso si no sigues las noticias todos los días. Y cuando le preguntan al número 2 del Doha, Todd Blanche, qué opina de estas renuncias, no dice una sola palabra, no niega, no aclara, guarda silencio, y ese silencio no es neutral. Es la señal de algo mucho más grande que ya empezó a romperse. Lo que ocurrió en Minneapolis no es un episodio aislado ni una oficina con problemas internos. Es una señal adelantada de algo que se está repitiendo en varias partes del Departamento de Justicia al mismo tiempo. En el propio contenido se menciona que no solo Minneapolis, sino también la División de Derechos Civiles en Washington, D.C., enfrenta renuncias significativas y amenazas de más salidas. Y aquí está el patrón inquietante. Primero se van los líderes, luego los mandos intermedios y finalmente quienes hacen el trabajo diario. El resultado no es una crisis política abstracta, es una institución que empieza a fallar en lo básico: investigar, procesar, cumplir órdenes judiciales. Un juez, designado originalmente por George W. Bush, dijo algo que debería haber encendido todas las alarmas. En enero se violaron más órdenes judiciales que en cualquier otro momento que haya visto en toda su carrera, solo en un mes. Y aquí viene la pregunta incómoda: si quienes conocen el sistema por dentro están abandonándolo, ¿qué saben ellos que el público todavía no está viendo? La afirmación central es esta: el sistema no solo está perdiendo gente, está perdiendo control. Y la prueba aparece en un momento específico, frente a las cámaras. En una conferencia de prensa un viernes, Todd Blanche, exabogado penal de Donald Trump y ahora número 2 del Departamento de Justicia, es confrontado directamente. La pregunta es simple y concreta. ¿Tiene algún comentario sobre los fiscales de carrera que están renunciando en Minneapolis? No es una trampa, no es un ataque, es una oportunidad para negar, explicar o tranquilizar. Su respuesta queda registrada así: no answer, ninguna respuesta, ni una frase. Ese silencio ocurre mientras, según el mismo contenido, la oficina de Minneapolis ya estaba a la mitad de su personal y aún así seguían perdiendo más gente. Aquí es donde la historia se voltea, porque cuando una institución poderosa no responde a una pregunta básica sobre su propia desintegración, no es estrategia, es vacío. Y fíjate en lo que no se negó. Nadie dijo que las renuncias no estuvieran pasando. Nadie dijo que fueran exageradas. Nadie dijo que la situación estuviera bajo control. Y cuando eso ocurre en público, el mensaje real no está en las palabras, sino en la ausencia de ellas. Y lo que viene después escala mucho más rápido de lo que parece. Después de ese silencio, la situación no se estabiliza, se acelera. Lo que antes habría sido impensable empieza a tratarse como rutina. En el contenido se describe cómo oficinas federales completas quedan sin capacidad operativa real. Minneapolis, por ejemplo, ya estaba a medio personal, pero eso ni siquiera refleja la magnitud del problema, porque apenas quedan fiscales para casos básicos: drogas, fraude, corrupción pública, y aquí aparece un eco histórico inquietante. Las renuncias masivas en el Departamento de Justicia casi no existen. Se mencionan solo en momentos extremos, como la Saturday Night Massacre durante Watergate, cuando dimisiones de alto nivel marcaron una ruptura institucional. Pero esto es distinto. No es una noche, no son 2 o 3 nombres, es una salida prolongada, distribuida, normalizada.
Y eso es lo peligroso, porque mientras más se repite, menos escandaliza. Se empieza a aceptar que se violen órdenes judiciales, que se pierdan plazos, que se fallen tareas básicas. Un juez señala que en un solo mes se violaron más órdenes que en toda la historia previa que conocía, y aún así la máquina sigue avanzando como si nada. Esa normalización es la escalada real y abre la puerta a algo todavía más grave que ya está tomando forma. La evidencia más perturbadora no está en lo que dicen, sino en lo que hacen mientras dicen otra cosa. En el contenido aparece un caso que rompe cualquier lectura benigna: el trato a un periodista conocido, Don Lemon. Según se describe, alguien de su perfil normalmente recibe una citación para entregarse. No huye, no desaparece. Así se hace incluso con figuras mucho más polémicas, incluido el propio Donald Trump. Pero aquí ocurre lo contrario. Lo arrestan a las 11 de la noche, lo esposan, lo llevan a la cárcel, lo hacen pasar la noche detenido, no porque fuera necesario, sino porque podían hacerlo. Y al mismo tiempo, agentes de la DEA vigilan la casa de Georgia Ford, una periodista premiada de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, grabando una iglesia en St. Paul. Ella misma piensa que puede ser secuestrada. Ni siquiera cree que tengan una orden válida. Aquí es donde la contradicción se vuelve imposible de ignorar. Mientras fiscales de carrera renuncian por negarse a cruzar líneas, las acciones que quedan en pie se parecen cada vez menos a prácticas normales del DOJ y más a castigos ejemplares. Esto no es un error administrativo, es un cambio de lógica, y una vez que lo ves así, ya no puedes dejar de verlo en todo lo que sigue. Entonces todo empieza a acumularse al mismo tiempo, no en meses, en días. En el contenido se apilan señales de un sistema perdiendo el control básico. Primero, oficinas federales que ya no pueden cumplir plazos. Se mencionan fechas límite ignoradas, declaraciones mal presentadas, órdenes judiciales simplemente no seguidas. Luego, un caso en Nueva York. La Fiscalía del Distrito Sur dice ante un juez federal que no está preparada para ir a juicio en un proceso grave de tráfico sexual contra dos hermanos inmobiliarios de Miami. ¿La razón? Están demasiado ocupados revisando los archivos de Epstein. El juez queda atónito. ¿Cómo que no están listos?, pregunta. Y aquí ocurre algo que casi nunca pasa. Los abogados defensores, normalmente los que piden retrasos, dicen lo contrario. Ellos quieren ir a juicio ya. El desequilibrio es total. Mientras tanto, se habla de oficinas sin personal suficiente para investigar fraude, crimen organizado o corrupción. Todo sucede a la vez. No hay amortiguador. No hay pausa. Y cuando demasiadas fallas ocurren en paralelo, ya no es una crisis aislada, es una cadena. Y la pregunta inevitable es esta: ¿qué pasa si esto continúa? Ahora cambia el ángulo, porque esto ya no es solo sobre fiscales, jueces o periodistas. Es sobre ti. Cuando el Departamento de Justicia falla, no lo hace en abstracto. Lo hace en la calle, en los tribunales, en casos que nunca llegan a investigarse. En el contenido se dice claramente: los federales solo manejan una parte del crimen, pero es la parte más crítica: fraude complejo, corrupción pública, redes que ningún otro nivel puede tocar. Y ahora simplemente no hay gente suficiente para hacerlo. En Minnesota, una oficina que normalmente llevaría cientos de casos al año ya no puede manejar ni una fracción. Eso significa delitos que no se persiguen, víctimas que no ven justicia, personas actuando con impunidad porque saben que nadie llega. No importa tu ideología. Esto no es izquierda o derecha. Es funcionalidad básica, seguridad, confianza mínima en que las reglas se aplican. Y cuando incluso jueces empiezan a perder la fe, el daño se filtra hacia todos. Si esto te suena familiar, si sientes que algo esencial ya no está funcionando como antes, dilo en los comentarios, porque lo que está pasando aquí no es ruido político, es una señal de algo más profundo que todavía no termina de mostrarse. Para entender cómo se llega a este punto, hay que dejar de mirar solo los escándalos y mirar el mecanismo. El sistema no colapsa por una sola decisión, sino por incentivos mal alineados. En el contenido se repite una idea clave: las decisiones actuales se toman pese a la oposición casi unánime de los fiscales de carrera.
Personas que conocen las reglas, la cultura y los límites, pero ya no deciden ellos. El poder se concentra arriba y abajo solo queda ejecutar o irse, y muchos eligen irse. Eso crea un vacío que se llena rápido, no con mejores prácticas, sino con lealtad y miedo. La lógica cambia. Ya no se pregunta, ¿esto es correcto?, sino, ¿esto sirve al objetivo? Por eso se ignoran órdenes judiciales. Por eso se normaliza el trato punitivo a periodistas. Por eso se sobrepasan líneas que antes eran rojas. No porque nadie lo note, sino porque el costo interno de decir no se vuelve más alto que el de obedecer. Y aquí está la parte inquietante. Cuando un sistema se acostumbra a funcionar así, no necesita justificarse, solo necesita seguir. Y eso hace que lo que viene después no dependa de una elección, sino de inercia. Desde aquí, el camino no se bifurca en certezas, sino en probabilidades. En el contenido aparecen dos trayectorias posibles formándose al mismo tiempo. En una, el éxodo continúa. Más fiscales de carrera se van, más agentes deciden que no vale la pena quedarse. Las oficinas se reducen a esqueletos administrativos. Los jueces pierden paciencia. Los casos se caen, no por falta de mérito, sino por falta de capacidad. La impunidad deja de ser una acusación política y se vuelve un hecho operativo. En la otra trayectoria ocurre algo distinto. El sistema se recompone, pero no como antes. Se llena rápido con menos experiencia y más alineamiento. La prioridad deja de ser la práctica histórica del DOJ y pasa a ser la ejecución de una agenda. En ambos escenarios hay algo en común. Ya no existe el punto de retorno fácil. El propio contenido lo sugiere cuando se dice que estas decisiones nunca habrían sido aprobadas por ningún departamento de justicia en décadas. Eso significa que el próximo movimiento ya no necesita romper una norma nueva, solo seguir empujando. Y cuando un sistema entra en esa fase, la pregunta deja de ser si va a cambiar y pasa a ser quien paga el costo cuando lo haga. Hay una idea que une todo esto y es más incómoda de lo que parece. El Departamento de Justicia no se rompe cuando alguien grita demasiado fuerte. Se rompe cuando deja de importar quién se va. En el contenido, alguien lo dice sin rodeos. La renuncia es el acto de protesta más extremo que existe para un fiscal profesional. No ocurre casi nunca, solo en momentos históricos como Watergate. Y ahora está ocurriendo en cámara lenta, a plena vista. No con discursos, sino con escritorios vacíos, plazos incumplidos y silencios en conferencias de prensa. Eso es lo que hace que esta historia sea distinta. No es una batalla abierta, es desgaste, es erosión, es un sistema que sigue moviéndose, pero cada vez con menos gente que cree en lo que hace. Y cuando la justicia empieza a operar sin fe interna, sin cultura compartida, sin límites claros, ya no necesita caer de golpe para ser peligrosa. Basta con que siga funcionando mal el tiempo suficiente. Lo que estás viendo no es el final de la historia, es el momento en que se redefine. Y lo que venga después va a depender de cuánto tiempo más pase antes de que alguien, en algún punto, decida que este silencio ya no es sostenible. Si quieres seguir entendiendo hacia dónde va esto y qué señales mirar a continuación, suscríbete, porque esta historia no se está cerrando. Apenas está entrando en su fase más reveladora.